Bendiciones a todos y Boris Boya y Bocheche. Hoy estaremos conversando de este otro, Hiroso Osa, conocido en nuestra regla de 8 también como Hiroso Sun Sun. Hiroso Osa es un otro que nosotros dentro de nuestra religión tenemos que prestarle mucha atención, especialmente si lo ves en indagación, si lo tienes en mano de Rumila o en alguna iniciación en tu vida. Vamos a hacer una reflexión antes de empezar a conversar de este otro. Dice Ifá Orumila que depende de nuestro comportamiento, nosotros obtendremos en nuestras vidas posición. Como nosotros nos estemos comportando en el mundo, lo que nosotros estemos reflejando realmente, vamos a ir alcanzando lo que necesitamos para poder cumplir nuestra misión en este espacio. Muchas veces cuando vemos a Hiroshi Osa, yo les digo a las personas que no se pueden inquietar, no se pueden desesperar, no pueden vivir la vida bajo un estrés constante, cuando el estrés justamente no lo estamos ocasionando nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos ocasionando el estrés nosotros mismos? Porque estamos desde un punto de vista en este otro viendo que las decisiones no van a ir basadas bajo nuestro destino, sino bajo nuestro ego. Y eso nos perjudica. En pocas palabras, en el momento que nosotros vemos que Ifá, o cuando venimos a este espacio, venimos con una misión y un objetivo. Y hablando de esa misión y de ese objetivo, que tiene mucho que ver con nuestro destino, tiene mucho que ver con nuestro origen, tenemos que entender que hay algo que no traemos, que es el carácter. Porque el carácter se va a ir formando poco a poco, de una manera paulatina. Y depende de cómo tú vivas, tú tendrás tu carácter. Por eso, cuando nosotros tenemos carácter débil, no significa que somos fuertes para hablar o somos fuertes en nuestras decisiones. El carácter débil nos lleva a nosotros a la pérdida. ¿Por qué? Porque no podemos aguantar en determinado momento que se nos trate mal, no podemos soportar decisiones que vemos que son injustas, pero son las que nos corresponden. Y ahí empieza una lucha interna. Empezamos a luchar con nosotros mismos. Empezamos a decir que no nos merecemos esto. Y como no nos merecemos esto, actuamos de una forma egocentrista, donde realmente creemos o hacemos ver a la sociedad que sí nos los merecemos. Y ahí inmediatamente entramos en pugna. Cuando las personas entran en pugna y se ven Hiroshi Osa, tienen que entender que las guerras y las diferencias van a traer pérdidas en la vida. Obviamente nosotros en nuestra regla de 8 decimos Manferefun todos los días los orishas Changó, Oya, Oshun y Orumila. Por supuesto, Eshu juega un papel fundamental en todos los otros Ifá. Si no lo nombro no es porque se me olvida. Simplemente vamos con los orishas que de una forma son protagonistas aquí. Tenemos historias como por ejemplo la historia de Changó y Oya, en donde Changó y Oya trabajaban en conjunto. Pero trabajaban en conjunto, analizando un poco la historia más que contarla, trabajaban en conjunto bajo un objetivo. Este objetivo, según nuestra literatura, dice que ellos estaban pasando por situaciones económicas difíciles y se tenían que ayudar. ¿Ayudar a qué? A buscar, iban a una granja y buscaban o se llevaban o robaban o sustraían algunos frutos. Esto totalmente es para entender el mensaje, ¿no? Esto es una historia. Pero ese fruto quedaba alto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Un día Changó se montaba ya en los hombros o ya tomaba el fruto y se iba. Al día siguiente, o ya era el que se montaba a Changó en los hombros, tomaban el fruto y se iban. Y así lo hacían sucesivamente. ¿Pero por qué lo hacían de esa manera? Porque el día que ya las personas se daban cuenta de que estaba faltando los frutos dentro de su siembra, dentro de su granja, empezaron a investigar. Y ellos se daban cuenta de que había señales, o sea, las huellas de mano, ¿verdad?, de hombre, pero las huellas del piso eran de mujer. Y en otro lado se veía que los que habían tomado las huellas en los lugares donde la dejaban eran de mujer, pero las que habían del piso eran hombres. Esto llevando a la importancia de la interacción que debe existir entre el hombre y la mujer, entre la pareja, que siempre se deben apoyar, no para sustraer algo. Esto nos habla más que todo de que debe haber una unificación en las decisiones que se toman. No pueden haber decisiones que se tomen que sean unilateral, sino bajo una conversación y bajo digamos, una unión de fuerza. Aquí, más que la fuerza, fue la astucia que tuvieron ellos en el comportamiento.
Entonces ya Ifá de partida nos está hablando que debemos aprender desde este punto de vista, si somos casados, tenemos pareja o vivimos en concubinato, debemos aprender a trabajar en conjunto, a no ignorar la posición de la opinión. De hecho, es importante destacar que si la figura femenina o la figura masculina no estuviese, o sea, si tú eres mujer y no tienes el apoyo de tu esposo y tienes este otro, o eres hombre y no tienes el apoyo de la mujer y se te ve este otro, se tiene que meditar que nada se puede hacer en el caso de la pareja unificadamente, o sea, individualmente. Dice que los alcances deben ser en conjunto. Lo que nosotros vamos a obtener en la vida tiene que ser en conjunto, con apoyo. Es por ello que es importante destacar que la separación en este otro está a la vuelta de la esquina. Porque créanlo, no, muchas veces Ifá cuando nos hace énfasis en una unificación es porque hay o puede existir grandes diferencias en la forma de pensar y hay personas que no están comunicando realmente qué es lo que sienten. Uno de los dos no lo está comunicando. Entonces Ifá ya nos está indicando que para evitar una separación y para evitar pérdidas hay que estar en comunicación. Y por supuesto de que sobre todo Changó juega un papel específico en el caso de este 8. Manferefún Changó todos los días del mundo cabe sí le Changó. De hecho, Changó en este 8, bajo mis investigaciones, logré encontrar que Changó realmente fue iniciado en Ifá. Changó tomó su gran exposición aquí, ya que lo querían destruir, lo querían acabar. Entonces Changó, aquí con su fuerza de rayo, con el relámpago y con las 200 piedras, logró vencer a sus grandes enemigos. ¿Pero bajo qué? Bajo la reactificación de Ifá, en donde se inició en Ifá. Ahora tú me dirás a mí, ok, Changó se inició en Ifá, pero dicen que es contrario a la realidad que hablan o a lo que hablan en la regla de 8. Bueno, señores, Abaya Iroku fue quien inició en Ifá a Changó y está en Hirosun Sa, porque tuvo la necesidad de mantener la estabilidad en su reino. Ifá vio en determinado momento que Changó sería un rey próspero y para alcanzar esa prosperidad la iniciación era necesaria. Changó venció a sus enemigos con 200 piedras. Changó venció a sus enemigos con el rayo. Y eso no escapa de una realidad. Acuérdense que nosotros en la regla de 8 tenemos donde Changó con el rayo destruyó a sus enemigos. Quien lo pudo calmar, ¿quién fue? Orúmila. ¿Disfrazado de quién? Dios Batalá, según nuestra literatura. Pero no es mentira. Por eso que aquí en este otro nos habla de la furia de Changó. Aquí nos hablan del gran poder de Changó. Entonces, aquí hay que hacerle caso a lo que Changó indica, a lo que Ifá indica, Manferefún Changó, atender al Changó. Y para muchas personas, se lo digo, cuando se ven Hirosun Sa, tienen que hacer propiciaciones con Changó porque se puede estar violando las decisiones de Changó. Y Changó puede mostrar su fuerza, puede mostrar su molestia, puede estar iracundo y te puede hacer perder todo. ¿Por qué? Porque Changó aquí le destruía sus casas a los enemigos, a aquellos que hablan mal de Changó, a aquellos que no cumplen la ley de Changó, a aquellos que no cumplen con los tabúes de Changó. En Hirosun Sa se refleja que Changó lo hace cumplir, sí porque sí, o le recuerda que el rey y el que decide es él. Aquellos que son hijos de Changó y no se dejan guiar por la palabra Teifá dentro de este otro, lamentándolo mucho, empiezan a violar tabú que son importantísimos para este orisha. Para tu orisha, la Báthory, para ser más específico. Aquí hay deuda. Aquí este es un otro que nos habla a nosotros, especialmente en nuestra regla de 8, de que la persona mientras, porque fíjense, aquí se guarda dinero y se tiene dinero ahorrado, pero no se hace nada con los orishas. Eso está en Hirosun Sa, eso no lo estoy inventando yo. No se hace nada con los orishas. Entonces aquí el orisha se da cuenta que se le niega posición a los orishas. ¿Cómo es así? Por ejemplo, yo tengo mi dinero y yo soy, por ejemplo, hijo de Obatalá, ¿verdad? Bueno, soy hijo de Obatalá y no estoy iniciado. Y resulta que para iniciarme, obviamente, tengo que cubrir ciertos gastos que no lo quiero cubrir con lo que yo tengo guardado y lo voy a cubrir con lo que yo esté planificando, cubrirlo que con un dinero extra. Ni te va a llegar el dinero extra, ni siquiera creas que vas a mantener el dinero guardado. ¿Por qué? Porque aquí el orisha hace que tú pierdas y tengas que gastar el dinero en esto. Entonces un problema aquí, un problema allá, problema de salud. Entonces empiezan las pérdidas. Por eso es que este otro dice la verdadera candela. Para mí, Hirosun Sa
tiene más candela que el mismo Irosonche, porque la candela en Irosoncha es una candela que viene de los orillas, es una candela, digamos, mística, que te va quemando poco a poco, que te va destruyendo poco a poco, porque tu comportamiento no va acorde con tu ori. Es decir, que cuando la persona no tiene su comportamiento acorde con su ori, está totalmente desalineado. Y cuando la persona está totalmente desalineada, porque debe hacer consagraciones, inmolaciones y hacer el bu. Aquí es donde ori va por un lado y la forma de actuar va por otro. Y hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con esto. Irosonsha es el otro, donde te garantiza a ti como ser humano, como persona, que puedes lograr alcanzar tu destino, sí y solo si nos adherimos al consejo que nos dan los orillas, al consejo que nos da Ifá. Manferefún Ifá todos los días del mundo. Dice, Orúmila consultó antes de venir a la tierra y se vio Irosonsha y se le recomendó que el Ori lo buscara un día y el Igua lo buscara otro día. Eran diferentes lugares. Que no intentara buscar el Ori el mismo día que buscara el carácter. Orúmila cumplió con el Esbo y buscó su Ori y esperó un tiempo prudencial para buscar el carácter. Pero también se disponían a bajar los Eniyam, es decir, los seres humanos, nosotros. Y en ese momento Orúmila le indicó a la humanidad que no fueran el mismo día a buscar Ori y a buscar Igua en el mercado de Igua, en el mercado Ojibemekum, en el mercado místico. Pero el ser humano dijo que eso lo podía hacer al mismo tiempo. Sin embargo, era casi imposible, porque en el momento que tú buscabas Igua, el trayecto para buscar, tu Ori, daba o tenía una conexión con la hora en que cerraba el mercado místico. Pero él se antojó en hacerlo. Buscó a Ori, dejó todo para el final, no dio tiempo, buscó su Ori y se dirigió a buscar su Igua. Pero cuando llegó a buscar Igua, el mercado estaba cerrado. El ser humano tuvo que bajar sin Igua. A partir de ese momento, el único que sabía que habían hecho, no había hecho caso en el momento indicado para buscar lo que necesitaba para bajar a la tierra, era Orúmila. Orúmila esperó y recogió lo que necesitaba cada ser humano. Es por ello que cuando nosotros queremos descubrir qué pasa en nuestro destino, tenemos que buscar a Orúmila. Y Orúmila sabe realmente qué es lo que tú pediste y qué es lo que no te llevaste y qué realmente te corresponde. Eso es Irosonsha y ahí no termina todo. Orúmila consultaba a las personas, hacía indagación para las personas en la tierra. Y cuando las personas iban al pie de Orúmila, iban a solicitar cosas que no le correspondían. Por ejemplo, yo voy a solicitar a Orúmila ser multimillonario, pero es que si no está en tu destino, tú no lo puedes solicitar. Orúmila hacía Ebo según lo que le corresponde a la persona y la persona no estaban conforme. No estaban conforme. Y al no estar conforme, empezaron a quejarse. Y al empezar a quejarse, empezaron a buscar con otros babalagos. Hasta que se le explicó que no es que Orúmila no le da lo que usted está solicitando. Es que Orúmila solo te va a dar, te va a ayudar en lo que realmente corresponde en tu destino, porque él sabe qué fue lo que dejaste de buscar y qué es lo que dejaste de traer a la tierra. Ahí el ser humano entendió que cuando fuese a ver a Orúmila tenía que pedir realmente lo que estaba implícito dentro de su destino. Es decir, no pida cosas absurdas que no vas a poder alcanzar porque no tienes el carácter para lo mismo. Ahí Orúmila aprendió, a Ifá, a los humanos, los Eniyam, aprendieron a cuando iban a Orúmila le daba el consejo que de lo que realmente necesitaban. Y eso es lo que solicitaban con gran fe. Y así sí Orúmila pudo responder y hacer feliz a las peticiones de las personas.
Eso es Hirosonsa. Hirosonsa nos dice, no podemos estar pidiendo lo que no nos corresponde, pero cuando Orunmila nos dice que necesitamos una herramienta para poder avanzar en este paso, tenemos que aceptarla, tenemos que solicitarla y tenemos que pedirla con mucha fe. De eso se trata Hirosonsa, de mantener un equilibrio dentro de nuestro Orinu, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos, tratar de controlar nuestro ego y apegarnos realmente a lo que debemos hacer. Porque es muy bien, es muy sabroso a veces decir, yo quiero obtener esto, pero ¿qué das tú a cambio? Pregúntate, ¿qué le das tú a los orishas? Es como cuando tú tienes a tu padre y le dices a tu padre, papá, yo quiero que tú me des, vamos a suponer, $1.000.000. Y tu papá dice, pero ¿cómo te voy a dar $1.000.000? Primero, no los tengo. Segundo, ¿a cuenta de qué? Entonces, es allí donde tú te das o observas que tu comportamiento como religioso es el que va a marcar la diferencia. El que haga las cosas como debe ser obtendrá siempre la bendición de los orishas y Dios lo tumare. Eso no tenga la menor duda. Entonces, todo lo que he hablado hasta ahorita lo podemos definir como inteligencia emocional. La inteligencia emocional, desde un punto de vista, no es más que el saber adaptarnos. Cuando uno pasa por un proceso de adaptación, según el ambiente, y nos rehusamos a lo mismo, empezamos a vivir vicisitudes. Entonces, ¿qué nos enseña Hirosonsa? Nos enseña a manejar un carácter de una manera cuando es necesario y aprender a utilizar ese mismo carácter de otra forma en otras circunstancias. No siempre mantenerse de la misma manera para todos los asuntos. ¿Cómo así? Tú tienes que ser fuerte y firme ante una situación, pero hay situaciones que no ameritan que seas de esa manera, fuerte y firme. Hay personas que dicen, yo soy así y se lo tienen que calar. No. Y Hirosonsa te dice, adecúe su carácter según las circunstancias. Entonces esa es la inteligencia emocional. No dejarse llevar tampoco por las provocaciones de absolutamente nadie. Dice Ifá, dice Orunmila, aprenda a manejar su carácter, aprenda a mantener una inteligencia emocional. Pero es que a veces incluso somos nosotros los que nos complicamos. Porque aquí es donde, en Hirosonsa, es donde la persona tiene de una forma de vista unos consejos. Por ejemplo, tienes en Kofafun o Wofaka, tienes unos consejos, unos patrón que seguir y prefieres no seguirlo. Entonces dice Ifá, dice Orunmila, siga los consejos de Ifá para que usted pueda, desde un punto de vista, alcanzar las metas de su destino, porque para eso sirven los consejos de Ifá, para eso sirve el consejo del orisha, para eso sirve el consejo en las consagraciones, para poder seguir los pasos que nos está otorgando aquellos que manejan una fuerza superior, que son ellos, los orishas, estas fuerzas energéticas que te dicen, mira, no cojas por la derecha, sino por la izquierda. Entonces yo, como quiero ser más, cojo por la izquierda. Entonces tu ori empieza a verte y dice, ven acá, era por la derecha. Ahora, no quiere decir que es tarde para enmendar. Tú puedes enmendar bajo tu entorno. Y cuando digo bajo tu entorno, es que si tienes mano de Orunmila, tú observes lo que tienes en tu mano de Orunmila. Es decir, si esto lo ves en indagación, ahora si tienes Hirosonsa en mano de Orunmila, tienes que automáticamente buscar, porque es importante, el consejo de Ifá. Tienes que, si eres hombre, en el caso de la regla de 8, tienes que consagrarte en Ifá. Porque debes tomar el camino correcto para que no empieces a pasar tropiezo y a tener pérdida en este 8. En nuestra regla de 8 lo tenemos como Insalaye de Oya. Y Hirosonsa es un otro importantísimo para nosotros, Oya. Pero el orisha que debemos nosotros, bajo Hirosonsa, aparte de Shango, idolatrar, seguir sus pasos, aprender de él, analizarlo durante el tiempo, si es indagación, que dure la indagación, o si lo tienes en Wofakan, o si lo tienes en cualquier iniciación, es Obatalá. El comportamiento de Obatalá es importantísimo. Aprender todos los esquemas de un buen hijo Obatalá, aunque seas hijo o tu orisha la Batori sea otro.
Eso no lo dejes aparte, eso no se me podía olvidar, se lo tenía que decir obligatoriamente. Manferefú todos los días o Batalá, así como Changó, así como ya. Ahora, Oshun, en nuestra regla de Osha, Oshun salvó a Orunmila, o quiso salvar a Orunmila. Aquí es donde Oshun y Orunmila comen juntos. ¿Por qué? Porque en determinado momento Changó, por celo, por ira, prendió en candela la casa. Así lo tenemos en nuestra regla de Osha. Pero cuando se dio cuenta pero no se dio cuenta que el único que estaba dentro era Orunmila y Orunmila tenía imposibilidad de moverse. Y Oshun fue la que se acordó y trató de entrar para salvar a Orunmila. Es por eso que Orunmila le agradece muchísimo a Oshun y en este otro importante Oshun. Ahora, si nos vamos al análisis de este otro, como comencé, Changó tiene mucho que ver con la candela y hay que cuidarse muchísimo de prácticamente directamente del fuego en la casa, de que se le prenda candela el carro, pero no por un castigo, ¿no? Sino que hay mucho cuidado de dejar un fogón prendido. Hay que tener precauciones básicas bajo estos otros, ¿ok? Ahora, hay un camino de Agura y Onijun. Resulta que ellos tenían un terreno, pero ese terreno tiene sus limitaciones. Onijun de una forma demandaba que Agura le estaba tomando lo que era suyo. Agura de alguna forma decía que lo que había en el terreno él lo había trabajado y tenía su argumento lo que llevó a una disputa. Por eso es que este otro también nos lleva a disputas legales, pero también llama a la persona a tener cuidado de emitir juicios. Estas disputas legales que estoy hablando por este otro vienen a raíz de esto, de Onijun y Agura, de esta discusión que ellos tenían. Resulta ser que en vista de esto ellos fueron al consejo de su pueblo. El caso de la historia es de Oyo. Cuando fueron al consejo del pueblo, cada uno emitió su historia. El rey, el consejo, no pudo emitir un juicio, porque es que los dos tenían la razón. Y pasaron esta situación al rey. El asunto es que a Agura le mandaron a hacer sacrificio. Y Agura se preparó a hacer sacrificio. Entre todos los sacrificios, había un pájaro que tenía que liberar. Y él lo hizo. Él creyó en Ifá. Él hizo lo que Ifá le estaba indicando. El rey decidió tomar el caso porque el tribunal no pudo. Entonces dijeron que el rey decidiera de quién eran las tierras, que él tomara la decisión. El día que fueron citados, los dos llegaron, hicieron la misma posición que le hicieron al tribunal, por decirlo de una manera. Y el rey en ese momento pasó un pájaro, entró, se posó y dijo que Agura era el dueño de esa tierra. Agura es el dueño de esa tierra, Agura es el dueño de esa tierra, y se fue el pájaro. Como mitológicamente la presencia de la vida natural se le da mucho peso, el rey vio como un augurio o un mensaje de Dios Madre la presencia del pájaro y lo que el pájaro indicó. Entonces le entregaron a Agura los terrenos que le querían quitar, que él había trabajado. Muchas veces este tipo de historias se ve como que nosotros vamos a vencer porque puede ser que en Irosonsa te esté pidiendo un problema legal o usted vaya a haber envuelto un problema legal. Dice Ifá, llévalo hasta la última instancia, no pierdas. Lleva las cosas a las últimas instancias, pero propicia y haz bu para que vivas lo que Agura vivió y puedas conseguir una resolución favorable. Es decir, que lo que salga a tu favor. ¿Por qué? Porque los dos tenían razón. Los dos tenían razón. Y tanto era así que era confuso emitir un veredicto. Pero no fue más que lo místico lo que llevó a que el veredicto fuese a favor de Agura. Entonces tú te tienes que convertir en Agura. Siempre que tú tengas un problema legal, haz propiciaciones, ve indagación, cree en la resolución para que no seas despojado de lo que es tuyo. Por eso es que este otro también habla de desplazar a la persona, de quitarle a la persona lo que le corresponde. Ahora, para finalizar, sí, cuando hablamos de trato, como nuestra regla de Ocha, cuando hablamos de la forma como se tratan en la pareja, es muy importante. Lorun, el sol. El sol estaba buscando con quién podía casarse, porque el sol quería tener a su lado a alguien que lo acompañara. Aguro o Ejele
la paloma también estaba buscando con quién casarse. Resulta ser que el sol, cuando va a indagación, le dicen que para casarse él tenía que mejorar su carácter, no ser explosivo. Incluso en la regla de 8 tenemos una parte donde Obatalá lo despiertan de golpe y se asusta y responde de una manera. Pero bueno, vamos con esta historia que la demás ya ustedes la tienen. Resulta ser que Olorum, el sol, escucha y le dicen, tiene que tratar de moderar tu carácter, no responder de mala forma de repente, porque te puedes quedar solo. A su tiempo, la paloma y el sol decidieron comenzar una relación, pero tenían que hacer distintas propiciaciones, las cuales cada uno hizo por su lado. Resulta que empezaron a convivir, pero en una mañana la paloma temprano se levanta para hacer algo o prepararle algo a Olorum, al sol, que quería regalarle. En lo que se levanta, lamentándolo mucho, crea un ruido que despierta el sol en la hora que no lo tenía que despertar. Él se despierta iracundo y lanza, sin darse cuenta, un fogón que quema parte de la paloma. La paloma se retira y se va dejando el sol solo. Ahí, a partir de ese momento, el sol no pudo tener más compañía ni tener ninguna matrimonio. A la paloma empezó a vivir en otros lados, lejos del sol, y por supuesto que sus padres siempre alabaron a los babalabos porque verdaderamente habían advertido de que el sol tenía que tener mucho cuidado con su forma iracunda de responder. Esto nos habla de dos partes. Cuando estamos en una relación en pareja hay que tener cuidado, medirnos. A veces es mejor pensarlo bien, analizar, pero también hay que tener cuidado con cómo respondemos inconscientemente. Porque una cosa es responder con conciencia y otra es responder inconscientemente. Pero la inconsciencia o responder inconscientemente es algo que se fue forjando según tu conciencia. Por eso tienes que trabajar muchísimo en la forma de responder, en la forma de dar una respuesta que no sea fuerte, que no sea iracunda, para que no te quedes solo. Tratar de ser un poco más diplomático al hablar, respirar profundo y emitir tu comentario. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con la piel y la exposición al sol. Hay que evitar, que es Hirosonsa, cuidarse muchísimo la piel, hay que evitar la exposición al sol para no pasar por vicisitudes, por enfermedades. Eso también es clave en este otro. Hablan los cereales, hablan la necesidad de ciertas vitaminas en el cuerpo. Mucho cuidado con eso. Siempre estar pendiente de los valores en la sangre. Ver qué no estamos comiendo, qué necesita nuestro cuerpo, es sin duda clave en este otro. Espero que estos consejos les sirvan y les saquen el mejor de los provechos. Bendiciones a todos y por boya y bocheche.